Listo. Entonces retomamos. Entonces, los temas a tratar dentro de la presentación son metabolismo cerebral, vamos a ver la presión tisular de oxígeno, que es el PTI-O2, y las intervenciones de enfermería en todo el manejo del catéter. Comenzamos con metabolismo cerebral. Entendemos que el metabolismo cerebral, para poder realizar todo el metabolismo cerebral, el tejido cerebral genera altas demandas de oxígeno en términos de actividad eléctrica y demanda energética. Esto quiere decir que para poder realizar todas estas actividades a nivel energético y a nivel eléctrico, los órganos deben presentar un mayor consumo de oxígeno. Por ende, entendemos al metabolismo cerebral como el conjunto de reacciones bioquímicas dadas a partir de qué? De la glucosa y del oxígeno, para así a partir de eso poder desarrollar las funciones específicas. ¿Cómo hacemos eso fisiológicamente? Entonces, para poder realizar eso, nos basamos en los dos sustratos que son glucosa y oxígeno. Entonces, como vemos en la primera figura, encontramos cómo en el cerebro está ingresando a partir de eso glucosa, está ingresando oxígeno y estamos generando dos sustancias de desecho que son agua y CO2. ¿Para qué nos sirve ese ingreso de glucosa y ese ingreso de oxígeno? Para que a partir del ciclo de Krebs se genere todo el proceso de energía a nivel cerebral y así poder ejercer todas las funciones a nivel cerebral que tenemos. ¿Cómo complementamos eso? A través de lo que vemos en la segunda imagen, que es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se expresa todo eso? Entendiendo que el flujo sanguíneo cerebral es el suministro de sangre a nivel de cerebro, pero eso va mucho más allá, entendiendo que ya como el cerebro es un órgano global principal, requiere de muchas demandas para poder cumplir sus funciones. Entonces, a partir de eso tenemos que de un solo ciclo del gasto cardíaco se produce el ciclo del gasto cardíaco fisiológicamente, y de eso entre el 15 y el 25% de esa cantidad de sangre que sale en el gasto cardíaco se va hacia el cerebro para poder ejercer todas las funciones que nosotros tenemos. Entonces, a partir de ese 15 y ese 25% tenemos que sea el flujo sanguíneo cerebral. Ese flujo sanguíneo cerebral lo determinamos a partir de que entre el 40 y el 50%, entre el 40 y el 50, entre los 40 y 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral se utiliza para poder satisfacer las demandas y poder generar un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué tenemos además de ese flujo sanguíneo cerebral? Tenemos el consumo metabólico de oxígeno, que ese consumo metabólico de oxígeno cerebral está influido por otro término que es muy importante, que es la autorregulación y la resistencia vascular cerebral, por la cual está determinada a través de la presión de perfusión cerebral y a partir de la presión arterial media y a partir de la PIC. ¿Cómo hacemos todo esto en el cuidado intensivo? ¿Cómo lo llevamos en el día a día a todas las actividades que nosotros realizamos? Entonces, las formas de medición, una de las formas dentro del monitoreo neurológico multimodal, encontramos el catéter venoso yugular ascendente. En este, ¿qué encontramos? Entonces, que existen diversas formas de hacer esa medición del metabolismo cerebral, que puede ser de manera específica o de manera global. El catéter yugular ascendente nos permite hacer una medición del metabolismo a nivel global, realizándolo a partir del análisis de sangre. Entonces, siempre para poder hacer eso, tenemos a nuestro paciente con el catéter ascendente, se le toma la muestra de sangre venosa, se le toma una muestra de sangre arterial, se realizan una serie de fórmulas y a partir de eso tenemos entonces los resultados y las evaluaciones a nivel del metabolismo cerebral de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? Tenemos que tener en cuenta que el catéter debe ir alojado a nivel del bulbo yugular para que la sangre que estamos midiendo o que estamos analizando esté con los niveles que tenemos que tener a nivel cerebral. Para esto, entonces, utilizamos lo que es la saturación del bulbo yugular. Entonces,
¿Cómo utilizamos esa saturación del bulbo yugular? Entonces, a partir del catéter, vemos que tenemos que este tipo de mediciones nos ayudan porque para poder hacer la medición nos ayudan para poder hacer lo que es la medición del flujo sanguíneo cerebral, nos ayudan para determinar una medición indirecta del consumo metabólico a nivel cerebral y nos ayudan para determinar el metabolismo del paciente, sea un metabolismo aeróbico o anaeróbico, dependiendo de los resultados que nos arroje la muestra. Este lo vemos que es un elemento de monitorización que nos ayuda en cualquier tipo de institución. No tenemos que tener muchos recursos en una institución para poder utilizar este tipo de monitoría, ya que solo se basa en una muestra tomada a partir de un catéter monolumen que se deja solo en la parte del bulbo yugular. También nos permite tener una relación entre el flujo sanguíneo cerebral y los requerimientos metabólicos cerebrales. ¿Cuándo está indicado este tipo de catéteres y en qué tipo de pacientes lo podemos implementar? Pacientes en los que se les está realizando clipaje de aneurisma, pacientes en los que ha tenido trauma craneoencefálico, pacientes en los que de pronto requieren una evaluación integral metabólica, ¿sí? Un paciente de pronto que tuvo un paro cardíaco, paciente que necesitamos saber cómo está neurológicamente, el paciente ya está ventilado, ya se le ha hecho el TAC, ya todo, pero también tenemos que mirar cómo está todo ese metabolismo a nivel cerebral, entonces nos ayudamos con este tipo de monitoría. Además de que también nos ayuda para poder diagnosticar, digamos, algún tipo de isquemia o algún tipo de falla sistémica a nivel intracraneal. También nos ayuda a hablar el vasoespasmo asociado a hemorragia subaracnoidea, la ruptura del aneurisma, fístulas, en el caso de que de pronto es un paciente que haya sido, que esté en nuestra institución secundario algún tipo de trauma, o la valoración de la reactividad vascular cerebral. ¿Cómo medimos todo esto? Entonces, a partir de estas fórmulas, como sabemos todo lo que estamos haciendo en el día a día en nuestras actividades con los pacientes, siempre estamos haciéndolo a partir de mediciones para poder dar datos cuantitativos y así poder expresar cómo se está comportando o cómo está teniendo el desenlace de nuestro paciente. Pues aquí tenemos la primera fórmula en donde hablamos del aporte cerebral de oxígeno, lo hablamos como el consumo, entonces miramos que consumo es igual a flujo sanguíneo cerebral por el contenido arterial de oxígeno. También trabajamos la fórmula que es el consumo metabólico de oxígeno cerebral, que sería consumo metabólico de oxígeno cerebral es igual a flujo sanguíneo cerebral por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso yugular de oxígeno. Entonces ahí es donde unimos las dos cosas, por eso les decía que necesitamos tomar una muestra de sangre venosa y una muestra de sangre arterial para poder así hacer el análisis del paciente. Y finalmente hacemos lo que es el análisis de la diferencia del contenido de oxígeno arteriolyugular. Entonces la diferencia de contenido de oxígeno arteriolyugular es igual al consumo metabólico de oxígeno cerebral sobre el flujo sanguíneo cerebral. Después de haber realizado todo esto con nuestro paciente, después de tener todos estos análisis, entonces que pasamos a lo que es la interpretación. Entonces la interpretación está a partir de las diferencias arteriolugulares. Entonces tenemos que los niveles normales de la diferencia arteriolyugular cuando la persona no tiene ninguna alteración está entre 4 y 8. Pero si la diferencia es menor de 4 en el resultado, entonces tenemos que estamos obteniendo en el paciente un aporte de oxígeno, que el aporte de oxígeno es mayor al consumo de nuestro paciente. Ahora, si es mayor a 8, ¿qué tenemos? Tenemos que el consumo es mayor al aporte que le estamos dando a nuestro paciente. O sea, ¿qué nos está evidenciando? Una isquemia. También nos muestra que si el consumo metabólico a nivel cerebral aumenta, esto interfiere también directamente con lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Eso hace que se consuma más oxígeno y hace que de una u otra manera el paciente comience a presentar desaturación, porque entonces el tejido está consumiendo más oxígeno del que se le está aportando en este caso. También vale la pena aclarar acá entonces que los valores normales de la saturación venosa yugular se encuentran entre el 55 y el 75% para tener una base para poder arrancar para la interpretación. ¿Qué otro análisis tenemos a partir de esto?
Entonces, finalmente, tenemos el análisis más grande en donde ya nos dice cómo está nuestro paciente. Entonces, hablamos de normoperfusión, hablamos de hiperemia y hablamos de hipoperfusión. Entonces, cuando hablamos de normoperfusión, juntándolo con las fórmulas, entonces tenemos que la diferencia arterioyugular está normal. Eso sugiere un equilibrio entre ¿qué? Entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno. En la hiperemia que tenemos, una diferencia arterioyugular baja. ¿Qué hace? Tenemos exceso de flujo sanguíneo cerebral, pero digamos en relación a los requerimientos hay una disminución de la extracción de oxígeno. O sea que sí está el oxígeno, sí está el flujo, pero no se está aprovechando como debería ser. Y tenemos también la hipoperfusión. Con la hipoperfusión que estamos haciendo, tenemos una diferencia arterioyugular elevada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral en relación a los requerimientos. Entonces, hay una mayor extracción de oxígeno. Esto, y junto con este artículo, que es un artículo de México precisamente, que analiza todo cómo se debe evaluar toda la parte de la saturación venosa a nivel yugular. Entonces encontramos que a partir de eso y a partir de otros datos que podemos mirar por el monitoreo neurológico multimodal, entonces a partir de eso sacamos que tenemos la saturación. Tenemos que están establecidos los niveles de saturación venosa yugular. Entonces tenemos el 55% y el 75%. A partir de eso, entonces, analizamos a nuestro paciente con un dato más. ¿Qué tenemos en ese dato más? Lo que es la monitorización de la PIC y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, a partir de eso decimos que si tenemos un paciente con una saturación venosa yugular de 55% y tenemos una presión parcial de dióxido de carbono baja, al evaluar la PIC, si encontramos el paciente con una PIC menor a 20, entonces, ¿qué determinaciones vamos a tomar en nuestro medio clínico? Vamos a evaluarlo con un electroencefalograma, vamos a asegurar que tenga una saturación de oxígeno óptima, vamos a mirar que la presión parcial de dióxido, que la presión parcial de dióxido de carbono esté entre 35 y 45, que la presión de perfusión cerebral esté mayor a 70 miligramos a 70 milímetros de mercurio, y así consideramos entonces, para poder ayudar a todo eso, el uso de coloides, el uso de inotrópicos, y también, dependiendo cómo estén nuestros niveles de hemoglobina de hematocrito, miramos y consideramos también la consideración de una transfusión para poder llevar el nivel de hemoglobina sobre 30% para poder generar una adecuada aporte dependiendo de las demandas. Ahora, que si tenemos el mismo paciente con la misma baja en la presión parcial de dióxido y tenemos una PIC mayor a 20, entonces aquí ya comenzamos a descartar otras cosas. ¿Qué nos dice el algoritmo? Entonces nos dice, descartemos una patología cerebral, ¿sí? Descartamos la patología, miramos también cómo están todos los vasos, si hay alguna obstrucción a nivel venoso, ¿sí? Acá ya consideramos un medio de diagnóstico adicional, mientras que el primero miramos un electroencefalograma, acá ya estamos hablando que le realizamos al paciente un TAC de cráneo. Entonces nos sirve para mirar cómo están las estructuras, cómo está todo, ¿sí? Nuevamente volvemos a asegurar, las mismas metas para asegurar son igual que cuando tenemos una presión intracraneal baja, que son saturación, la presión de dióxido, la presión de perfusión cerebral. Pero adicional acá, ¿qué estamos haciendo para considerar? Si tenemos una PIC por encima de 20, tenemos un paciente con hipertensión endocraneal, ¿qué estamos haciendo? Podemos considerar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. También hablamos del uso de barbitúricos, de opioides, ¿sí? Y digamos de propofol y todo, porque tenemos que asegurar a nuestro paciente y disminuir esa tasa metabólica basal. Ahora, si tenemos nuestro paciente con una saturación venosa mayor al 75%, pero lo tenemos con una PIC menor a 20, acá el desenlace va a ser posiblemente mucho mejor. Entonces, un paciente que solo tiene una PIC normal, tiene una saturación venosa yugular buena, quiere decir que su metabolismo es bueno, el consumo, todo lo que está haciendo el paciente fisiológicamente está adecuado, entonces no vamos a hacer ninguna intervención, continúa en vigilancia en la unidad de cuidado intensivo y nada más. Pero ahora, si tenemos el paciente con una PIC mayor a 20, aquí ya nos está cambiando algo frente a la otra parte que estábamos mirando del algoritmo,
porque aquí la presión parcial de dióxido de carbono, si la ven, aquí ya está, es elevada. Comenzamos con una presión parcial de dióxido de carbono baja y aquí ya tenemos una presión parcial de dióxido de carbono alta. Entonces ahí, ¿qué volvemos a mirar? Volvemos a mirar si nuestro paciente tiene una patología cerebral, también consideramos el TAC, y aquí ya hablamos del uso de soluciones hiperosmolares, porque tenemos una PIC mayor a 20, entonces podemos hablar de solución hipertónica de 7.5%, manitol, hablamos también de drenaje de líquido cefalorraquídeo, hablamos del uso de vasopresores, entonces ustedes dirán, pero vasopresores, ¿por qué? ¿A qué se relaciona todo eso? Porque resulta que también uno, para poder mirar y evaluar el flujo sanguíneo cerebral, para poder satisfacer esas demandas, podemos mirar a través del Doppler transcraneal, que sería otro medio de diagnóstico dentro del monitoreo multimodal, para poder mirar cómo están los flujos de nuestro paciente. Entonces, si los flujos de nuestro paciente están bajos, a través de infusiones de noradrenalina se establecen metas de presión arterial media. ¿Para qué? Para garantizar mejor flujo sanguíneo cerebral y garantizar, secundario a eso, presión de perfusión cerebral. Teniendo eso, entonces también miramos lo que es, mejoramos la sedación y mejoramos la analgesia de nuestro paciente. ¿A qué conclusiones nos lleva todo este estudio y todo lo que se hizo con este tipo de monitoría? Entonces, decimos que la saturación de bulbo yugular es el parámetro más utilizado y que nos sirve, como lo había dicho desde el principio, para valorar el flujo sanguíneo cerebral y nos refleja un balance claro del paciente a nivel global entre el consumo y del consumo cerebral de oxígeno. Aparte de eso, vemos que, como les decía previamente, es uno de los medios diagnósticos y de los monitores más utilizados, porque es una cosa que no le está de pronto generando más gastos socioeconómicos a la institución. Y aparte de todo, nos sirve también para otro tipo de circunstancias, como son pacientes con hiperventilación, vasoespasmo. Nos permite poder, digamos, adelantarnos a ciertas cosas a partir de estas intervenciones. ¿Qué otras conclusiones tenemos acá? Entonces, basado en las otras conclusiones, entonces tenemos que el monitoreo de sanguíneo del bulbo yugular nos ayuda también para implementar algoritmos, y así como vieron ustedes este algoritmo que a veces uno lo ve como raro, o tal vez uno dice, no, pero ¿cómo vamos a asemejar esto a la realidad? Dese cuenta que es el día a día de nuestros pacientes neurológicos, donde estamos mirando cómo está la PIC, cómo está la tasa metabólica del paciente, cómo está la presión de perfusión cerebral, cómo está inclusive la glicemia, qué metas vamos a manejar con nuestro paciente, y solo lo estamos haciendo únicamente con un catéter venoso, con una muestra de sangre arterial, y a partir de todo eso estamos obteniendo una monitorización más completa de nuestro paciente. El siguiente tema es la presión tisular de oxígeno, o PTI-2. Entendemos que la PTI-2 es una monitoría que nos ayuda también a generar, a evaluar también lo que es el metabolismo cerebral de nuestro paciente, ¿sí? Pero cuando tenemos, entonces, ¿qué diferencia tenemos entre esta medición y la medición que hacemos con el catéter yugular ascendente? Tenemos que, con el catéter yugular ascendente estamos haciendo una medición global, porque estamos mirando la sangre que llega a la parte del bulbo yugular, ¿sí? Esta es una medición un poco más específica de una sola área, como lo están viendo. No sé si ustedes de pronto ya lo habían conocido, lo manejan en algunas de sus instituciones. ¿Alguno? ¿No? Bueno, entonces este es un catéter que nos ayuda para mirar directamente cómo está el equilibrio de perfusión cerebral y la difusión de oxígeno a nivel cerebral. Este catéter nos permite, este catéter en la vida real, entonces, el catéter lo inserta por neurocirugía, ingresan así como están viendo con este tornillo, se puede situar en dos lados. Si es un paciente de trauma o es un paciente de un ACV isquémico, lo podemos situar en la zona de penumbra, o sea, en la zona que tiene el daño, o en la zona buena, y así poder evaluar. De acuerdo a donde situemos nuestro catéter, pues nosotros vamos a definir, pues vamos a mirar cómo son las metas y cómo son lo que vamos a establecer hemodinámicamente y cerebralmente en nuestro paciente.
Entonces, a partir de eso, el catéter, después de haber insertado esto, ustedes van a ver un catéter de fibra óptica que viene así. Entonces, dense en cuenta, ya ahorita les muestro la consola. Acá viene el catéter insertado, el catéter entra por un tornillo que ustedes vieron ahí, y el catéter queda flotante, ¿sí? Se coge por un punto, nada más que va como hacia esta zona de acá, pero esto de base es un cable de fibra óptica, es un cable que no se puede doblar ni nada, pues por lo que es más delicado para y nos dejaría de dar datos, ¿sí? Entonces, eso es nuestro catéter en la vida, en la cotidianidad. Ahora, ¿cómo vemos la consola? Acá pasamos a ver la consola. Entonces, la consola para la monitorización de PTI2, entonces viene lo que están viendo acá, que es la consola, viene un cable de poder, vienen otros cables para conectar el cable que ustedes vieron de fibra óptica, ¿sí? ¿Cuándo está indicado la monitorización con esto? Entonces, el trauma craneoencefálico grave es bastante útil para poder evaluar cómo está nuestro paciente. Entonces, el neurólogo podría decir, podría evaluar o la zona dañada, como les decía, o la zona buena, y a partir de eso mirar a ver si el paciente se está recuperando o si está creciendo aún más, digamos, esa zona de isquemia, dependiendo la patología de nuestro paciente. ¿Cuándo está también indicado? En hemorragia subaracnoidea, en aneurismas, en malformaciones arteriovenosas, en recesión de tumores cerebrales, en ACVs y en las craniotomías descompresivas. El catéter, entonces, como ustedes lo ven, es un catéter muy completo, ¿sí? Y nos sirve porque a partir de cómo saca todas esas mediciones, él nos está dando en tiempo real cómo está nuestro paciente y nos muestra cómo está la presión. Lo que nos está evaluando en los datos que yo más adelante les voy a mostrar es básicamente la interacción entre hemoglobina, presión de perfusión cerebral, presión de oxígeno, microcirculación cerebral, gradiente de difusión de oxígeno desde el capilar hasta la mitocondria, consumo metabólico cerebral, que también lo mirábamos con el yugular ascendente, y el balance de todo eso. Posteriormente a eso, entonces tenemos que el catéter nos es muy útil para diagnosticar lo que son todos los tipos de hipoxia. Entonces encontramos la hipoxia isquémica, que se da por la disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que entre el 15 y el 25% del volumen del gasto cardíaco se va a nivel cerebral? Entonces, esto nos permite ver que si tenemos un paciente que también tiene una alteración coronaria, nos puede llevar también a este tipo de alteraciones. Entonces, tenemos la hipoxia isquémica, que se da por esa disminución del flujo sanguíneo cerebral, y también tenemos la hipoxia por baja extracción. Esa hipoxia por baja extracción la dividimos en tres, que es la hipoxémica, que es por una presión arterial de oxígeno baja. Entonces, des en cuenta que ahí estamos combinando también un dato que nos está arrojando la sangre arterial. También tenemos la hipoxia anémica, que es por una concentración inefectiva de hemoglobina. Y también tenemos otro tipo de hipoxia que se asocia más con la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos hemoglobina y todo, pero no está pudiendo ser aprovechada. ¿Cuándo pasa eso? Entonces, eso pasa cuando tenemos pacientes cuando tenemos alteraciones a nivel de la distancia digamos, pacientes con hipotermia, con alcalosis, con hipocapnia, son ese tipo de pacientes que vamos a encontrar ese tipo de hipoxia. También tenemos la hipoxia de Schoen, que es el caso de los cortocircuitos arteriovenosos. Entonces ahí encontramos que ya la sangre está llegando al tejido como está llegando mezclada. Entonces el aporte de oxígeno que le está generando a los tejidos no es el adecuado. Ahora, la hipoxia por disperfusión o esa hipoxia por disperfusión es una hipoxia que se da más por edema perivascular. Entonces, tenemos un paciente con edema perivascular, entonces estamos generando una distancia mucho más grande entre el eritrocito y la mitocondria. Y por lo general también podemos llegar a generar, digamos, colapso a nivel capilar, y eso nos está haciendo como una especie de microembolia y está generando este tipo de hipoxia. También tenemos la hipoxia citotóxica, que es la que encontramos cuando se inhiben ciertas actividades a nivel de citocromo, y la hipoxia por desacoplamiento, que es la que encontramos cuando hay reducción del oxígeno en la mitocondria, que puede ser, y eso ya nos está generando alteraciones en la producción de ATP.
Otro tipo de hipoxia que encontramos es la hipoxia metabólica. ¿Cómo vemos esa hipoxia metabólica? Entonces tenemos un paciente que está generando hipertermia, temblores, calambres, entonces está aumentando ese paciente, está aumentando todo lo que es la parte metabólica, entonces por eso tenemos en ese momento, como por decir, exceso de todos esos sustratos. Esto es lo que ahora en la siguiente imagen, aquí vemos lo que ya es la consola del PTI-2. Entonces, en la primera imagen vimos cómo el catéter llegaba a nuestro paciente. En la segunda imagen que les mostraba del PTI-2, les mostraba todo como viene el componente completo del catéter. Y aquí ya les muestro es lo que nos muestra específicamente la pantalla. Entonces, ya hablando de la pantalla como tal, entonces ella nos permite ver la PIC de nuestro paciente, la presión, teniendo en cuenta entonces que la PIC la tenemos que tener entre siempre menor a 20, que los valores normales de PTI-2 están entre 25 y 30 milímetros de mercurio, y que si ese nivel de PTI-2 es menor a 20, sería relacionándolo con el tema, con la parte anterior, que es una hipoxia leve, una hipoxia moderada si está entre los 15 y los 20, y una hipoxia grave entre 10 y 15. Y una hipoxia crítica que sería menor a 5. Es un paciente que ya tiene prácticamente todo ese tejido ya isquémico. Aparte de todo, también nos está dando la temperatura cerebral. Entonces uno dice, pero pues la temperatura la podemos tomar también del termómetro normal del monitor o con un termómetro y ya. Pero resulta que es que la temperatura cerebral está siempre un grado por encima de la temperatura corporal. Entonces es un indicador muy importante si nuestro paciente de pronto está iniciando algún tipo de infección o si por el contrario tenemos que comenzar a prevenir y no a generar hipotermia del paciente, pero sí a generar una normorregulación del paciente a nivel cerebral. Bueno, acá entonces miremos a partir de toda esta monitorización las limitaciones. ¿Sí? El catéter es un catéter que es bastante útil para muchas patologías neurológicas, pero tiene una complicación grande, y es que le genera a las instituciones un costo sobreeconómico bastante grande. Es un catéter de aproximadamente, no sé, como 13 millones. El solo costo del catéter sin el costo del procedimientos y todas esas cosas, entonces no se utiliza en todos lados por eso. Nos está arrojando, como les decía ahí, un dato local. Entonces, ¿se acuerdan que antes cuando yo les hablaba del catéter del bulbo yugular, yo les decía que nos estaba dando un metabolismo global? Entonces, él nos está mirando todo. Él nos mira un metabolismo a nivel, digamos, local. ¿Por qué razón? Porque el catéter no entra más de cierta cantidad de centímetros dentro del tejido. Entonces, él cuando llega al tejido, que es como veíamos en la primera diapositiva, me voy a devolver un poquito para que ustedes vean, acá, ingresa, el catéter ingresa, el catéter solo queda a unos centímetros de donde está la zona dañada o la zona que vayamos a evaluar, pero él solo me está rodeando entre 14 y 18 milímetros de esa zona donde está ingresando, a diferencia del yugular que me está mostrando cómo está todo. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, por eso diría uno, pues, dependiendo los datos, los voy a tener buenos o malos dependiendo de donde yo tenga ubicado mi catéter, pero la verdad son datos muy buenos en términos de realidad, o sea, le está midiendo todo el tiempo y sin necesidad de que uno esté presionando un botón, sin necesidad de que uno esté haciendo nada. ¿Sí? Cuando también está contraindicado el catéter en situaciones de coagulopatía. Entonces, ese paciente que tal vez ya viene con algún otro tratamiento por una patología de base que de pronto no pueda recibir el procedimiento quirúrgico y el alto costo económico que les decía. Acá miramos entonces las complicaciones post-inserción. En esas complicaciones post-inserción, ¿qué tenemos? Tenemos que, vamos a ver entonces, que recién se coloca el catéter inicialmente sale el paciente de postoperatorio a la unidad de cuidado intensivo, llega con el catéter, con todo montado, pero resulta que el catéter nos va a dar niveles de PTI-2 bajos. Entonces, va a pasar siempre las primeras 2 horas del catéter. ¿Por qué? Porque resulta que a lo que ingresa el catéter, a lo que colocan todo
todo el catéter dentro del tejido y todo genera algo de trauma en el tejido. Entonces, mientras el tejido se recupera un poco, nos va a dar en realidad los datos reales que tenemos del paciente. Entonces, esa es una de las complicaciones post-inserción, pero es algo pues que se puede solucionar y es esperado que siempre los datos de las primeras 2 horas uno sepa que no son los datos reales de nuestro paciente. Si eso persiste, ¿qué tenemos? Nos toca verificar la posición del catéter. ¿Cómo verificamos la posición del catéter? La posición del catéter la verificamos mediante TAC. El catéter es radiopaco como casi todo lo que utilizamos, entonces cuando uno lo lleva al TAC va a ver en dónde está el catéter, todo, y podría uno evaluar a ver si fue que el catéter no quedó donde uno esperaba o se desalojó, ¿sí? Que es muy fácil que se desaloje, claro, es muy fácil que se desaloje. Tenemos un paciente que está con ventilación mecánica porque lo estamos con protección neurológica. Lo tenemos con ventilación mecánica, lo tenemos con el catéter, lo tenemos con sedación, a veces con relajación, dependiendo de cómo se necesite. Es un paciente que tenemos que movilizarlo junto con todo el equipo de nuestra unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el catéter, como no va, sino solo cogido de un extremo del punto, como les mostré antes, el catéter se puede salir en cualquier momento, se puede desalojar sin que uno tenga como un previo aviso, ¿sí? ¿Qué más? Acá volvemos entonces al periodo de adaptación que yo les decía, y también podemos ver como complicaciones de mal funcionamiento del catéter, pero en realidad es muy raro que eso suceda. Finalmente, con todo esto, entonces miramos los cuidados de enfermería. Entonces, dentro de los cuidados de enfermería puntuales, acá manejamos entonces, porque colocamos el manejo de la adecuada pseudoanalgesia. Es importante el manejo de la adecuada pseudoanalgesia porque son pacientes que por lo general tienen hipertensión endocranial. Es el paciente que, si no sedamos adecuadamente, por una sola tos o alguna cosa así, o un paciente que se despierta, un despertar agitado, me puede generar una herniación a nivel cerebral. Entonces, eso es lo que estamos evitando. Entonces debemos manejar bien lo que es nosotros la sedación. Claro, nosotros somos los que tenemos que estar titulando, debemos estar mirando que no se acaben las infusiones y todo, ¿sí? Ahora, ¿qué otro cuidado de enfermería tenemos que tener? La monitorización continua. Entonces, estamos acostumbrados a hacer registro por horario de tensión arterial, de saturación de oxígeno, de temperatura. Entonces, esto se vuelve otra parte adicional a los signos vitales, pero a nivel neurológico. Entonces, tenemos que estar mirándolos cada hora. Claro, tenemos que estar mirándolos cada hora. Tenemos que estar mirando cómo está la PIC, cómo está la temperatura cerebral, para así, de acuerdo a esas cosas y esos cambios horarios, o no horarios, sino de cada momento, uno poder atender y poder adelantarse a las cosas. Ahora, el otro cuidado de enfermería que tenemos es que la movilización. Entonces, ya les había dicho la parte de la movilización de los cuidados. Este es un paciente que no puede uno decir, venga, yo lo muevo solo con mi auxiliar y nada más, venga, yo lo muevo con otra compañera. No, necesito que tener a la terapeuta, ¿sí? Que es nuestra mano derecha en el servicio. Necesito tener a la terapeuta, necesito tener a mi auxiliar de enfermería, necesito tener otra persona que me ayude. ¿Por qué? Porque es un paciente que no vamos a poder girar normalmente ni nada por el riesgo de que se desplace este dispositivo. Otro cuidado de enfermería que vamos a tener acá es la movilización de la cabeza. Entonces, en los pacientes neurológicos, como tenemos el paciente con múltiples medios invasivos, lo tenemos con el catéter yugular, lo tenemos con el catéter, probablemente el trilumen, donde estemos administrando todo lo que es la inotropía, la sedación, etcétera, etcétera. Y tenemos aparte de nuestro paciente con el PPI-2, entonces resulta que este paciente no podemos dejarle la cabeza, digamos, y parecería una bobada, pero no podemos dejarle la cabeza como está sedado para alguno de los dos lados, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a disminuir fisiológicamente en el paciente? Flujo sanguíneo cerebral. Entonces lo que va a hacer es que el paciente comience a tener menor nivel comience a presentar de saturación, o no de saturación, pero sí PTI-2 baja. ¿Cómo corregimos todo eso? También lo podemos corregir mediante la ventilación mecánica, el aumento del aporte de oxígeno, pero ahí lo más importante es tener siempre la cabeza neutral. Quiere decir que sí, claro, no quiere decir que yo no voy a mover el paciente, pero si yo lo muevo, obviamente estoy manteniendo la cabeza siempre neutral.